Bienvenidos a otro episodio de nuestro canal. En este video hablaremos de la vida de Matthew Hopkins, el infame cazador de brujas de Inglaterra, cómo llegó a convertirse en cazador de brujas, sus métodos para cazar brujas y las consecuencias de su actividad. Sus primeros años de vida. Aunque se sabe muy poco de los primeros años de vida de Hopkins, se cree que nació el 17 de agosto de 1620 en Great Wenham, Suffolk, Inglaterra. Sus padres fueron James Hopkins y su madre, Alice Hopkins. Su padre era un clérigo puritano, y Hopkins recibió una educación religiosa desde su infancia. Hopkins asistió a la escuela primaria en Great Wenham, Suffolk, donde recibió una educación básica en lectura, escritura y aritmética. También recibió una educación religiosa, que incluía el estudio de la Biblia, la teología y la historia de la Iglesia. Creció en un periodo turbulento, durante la Guerra Civil Inglesa. En 1640, Hopkins se matriculó en la Universidad de Cambridge, donde estudió Derecho. Sin embargo, abandonó la universidad sin completar sus estudios. El camino a ser un cazador de brujas. Se cree que en parte, la educación religiosa de Hopkins tuvo una gran influencia en su vida y en su trabajo como cazador de brujas. En 1644, Hopkins conoció a John Stearne en Manningtree, Essex, a donde llegó para comprar una propiedad con el dinero que le dejó su difunto padre. Hopkins y Stearne estaban convencidos de que la brujería era una amenaza para la fe cristiana y que las brujas debían ser perseguidas y exterminadas, pero también eran conscientes de que se podía convertir en un negocio con cuantiosas ganancias si se ejecutaba bien. Entonces, decidieron aliarse e iniciar una cruzada para limpiar a su país del mal que ya había sido mencionado por el rey Jacobo I, muchos años atrás, tanto que incluso escribió un libro, Démonologie, en 1597. El inicio de una carrera de terror y abusos. Hopkins y Stearne contrataron los servicios de buscadoras, mujeres que examinaban los cuerpos de las acusadas para encontrar en ellas la marca de Satanás, lunares, cicatrices, verrugas o cualquier otra marca que fuera prueba de que la mujer tenía pactos con el mal. Los infames métodos para arrancar confesiones. Hopkins y Stearne visitaron pueblos como Norfolk, Cambridgeshire, Northamptonshire, Suffolk, Essex, Bedfordshire y Huntingdonshire, convencidos de su labor como cazadores de brujas. Elizabeth Clark fue su primera víctima en 1645. Su madre ya había sido acusada de brujería y colgada, y Matthew Hopkins se valió de ello y del dolor físico para acusarla hasta hacerla confesar. Y no solo admitió su pecado, también acusó a otras mujeres de su entorno. El cazador de brujas comenzaba su negocio que le permitió ganar grandes cantidades de dinero, acabando con la vida de mujeres inocentes, valiéndose de la intimidación y la histeria popular. Hopkins y Stearne emplearon métodos controvertidos para identificar a las supuestas brujas. Estos métodos incluían pruebas físicas como la prueba del agua, que consistía en sumergir a la persona en agua. La persona era atada con una cuerda y arrojada al agua. Si ésta flotaba, era culpable de brujería. Si permanecía dentro del agua, se le consideraba inocente antes de que posiblemente se ahogara si no se le rescataba a tiempo. Y la prueba del alfiler, que consistía en buscar áreas insensibles al dolor. Si las víctimas no sentían dolor ni presentaban heridas, era un signo inequívoco de brujería. Estas pruebas eran extremadamente dolorosas y se consideraban inhumanas. Sin embargo, algunos comenzaron a creer que Hopkins y sus pinchadores utilizaban cuchillas retráctiles para asegurarse de que no se produjera alguna herida. A medida que su fama crecía, también enfrentaban críticas y desconfianza de algunos miembros de las comunidades y autoridades locales. Algunos comenzaron a cuestionar la legitimidad de sus métodos y la justicia de sus persecuciones. El título de Witchfinder General, o Cazador de Brujas Mayor, como se conoció más tarde a Hopkins, se lo dio él mismo. Cuando se presentaban en un lugar, Hopkins y Stearne decían que iban en representación del Parlamento inglés, lo cual era completamente falso. Sus credenciales y títulos se los inventaron ellos mismos,
y con ello lograron engañar a cientos de personas que carecían del conocimiento suficiente para darse cuenta de los abusos cometidos. Pese a las mentiras con las que actuaban, muchos creyeron en ellos y estaban dispuestos a pagarles bien por su labor. Lugares como Ipswich aumentaron las cuotas de impuestos locales para poder pagar los servicios del cazador de brujas. El fin de la carrera de Hopkins. Los servicios de Hopkins llegaron a ser tan solicitados debido a la histeria colectiva por las brujas que los aldeanos lo contrataban para conseguir confesiones mediante dolor físico y conseguir que las supuestas brujas fueran colgadas. El cazador de brujas no trabajaba solo, tenía ayudantes además de John Stearne, y estos se dividían para aumentar la búsqueda de personas malvadas, como las llamaba el propio Hopkins. Sin embargo, en 1647, la demanda de los servicios de Hopkins comenzó a disminuir, en parte por el alto coste que estos suponían para las ciudades y por sus métodos que empezaban a ser cuestionados. Finalmente, la cacería de brujas de Hopkins terminó en 1647, cuando fue acusado de fraude y encarcelado. También se le acusó de condenar personas inocentes, y aunque se desconoce el número de personas, se cree que fueron cientos. En ese mismo año, escribió su libro The Discovery of Witches, en el que explica métodos para identificar y cazar brujas, y que fue ampliamente leído en su época. La muerte de Matthew Hopkins. Se cree que Hopkins murió el 12 de agosto de 1647, a la edad de 27 años. Las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo un misterio. Algunas fuentes indican que Hopkins murió en prisión por causa de alguna enfermedad o porque él mismo acabó con su vida, y otras fuentes mencionan que fue acusado de brujería y colgado. En resumen, la carrera de Matthew Hopkins y su asistente John Stearne como cazadores de brujas estuvo marcada por métodos brutales y controvertidos, así como por una notoriedad significativa en la historia de la caza de brujas en Inglaterra. Su legado es objeto de debate y reflexión en la actualidad. La brujería se interpretaba de manera errónea en esa época debido a una combinación de factores culturales, religiosos y sociales que dieron lugar a la persecución y condena de personas acusadas de brujería, a menudo en base a pruebas insustanciales o falsas confesiones obtenidas bajo coacción. En esa época, el conocimiento científico y médico estaba menos desarrollado, lo que llevaba a explicaciones mágicas o sobrenaturales para fenómenos naturales. Enfermedades, malas cosechas y otros sucesos se atribuían a la brujería debido a la falta de comprensión científica. En algunos casos, la caza de brujas también estuvo relacionada con intereses políticos y económicos. Algunas personas se beneficiaban de las propiedades confiscadas a aquellos condenados por brujería. Si esta intrigante historia te ha cautivado, asegúrate de dar like, suscribirte y compartir este video. No te pierdas nuestros futuros episodios de Viaje al Pasado.